Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, Nueva España, el 12 de noviembre de 1648. Fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. En 1952, el descubrimiento de un acta de bautismo que supuestamente perteneciera a Sor Juana retrasó la fecha de nacimiento de la poetisa a 1648. La niña pasó su infancia entre Amecameca, Yecapixtla, Panoayan y Nepantla. Allí aprendió náhuatl con los indios de las haciendas de su abuelo, donde sembraba trigo y maíz. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas. Asimismo, aprendió a leer y escribir a los 3 años, al tomar las lecciones con su hermana mayor, escondidas de su madre. Gracias a que descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros, aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos, romanos y la teología del momento. A los 8 años, entre 1657 y 1659, ganó un libro por una loa compuesta en honor al Santísimo Sacramento, según cuenta su biógrafo y amigo Diego Calleja. Este señala que Juana Inés radicó en la Ciudad de México desde los 8 años, aunque se tienen noticias más veraces de que no se sentó allí, sino hasta los 13 o 15. Durante su adolescencia, Juana Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan de Mata. Entre 1664 y 1665, ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, Márquez de Mancera. La virreina Leonor de Carreto se convirtió en una de sus más importantes mecenas. El ambiente y la protección de los virreyes provocó que marcaran decisivamente la producción literaria de Juana Inés. Aprendió latín en 20 lecciones impartidas por Martín de Olivas y probablemente pagadas por Núñez de Miranda, después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse. Ingresó en la orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de 2 pisos y sirvientas. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa. Para 1692 y 1693 comienza el último periodo de la vida de Sor Juana. Sus amigos y protectores han muerto, entre ellos el conde de Paredes, Juan de Guevara y 10 monjas del convento de San Jerónimo. A principios de 1695 se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 morían. El 17 de febrero fallece Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las 4 de la mañana del 17 de abril, cuando tenía 46 años, murió Juana Inés de Asbaje Ramírez. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer excepcional, muy adelantada para su época, que entendió y estudió todo lo que pudo, tanto en los libros como en su vida cotidiana. Fue una enamorada del conocimiento desde niña. Su niñez y alimentación sucedió ahí, en el seno materno en la hacienda de Panoayan. Esto quiere decir que la infancia de la virtuosa Juana transcurrió entre alimentos sanos de la hacienda, propiamente maíz, hortalizas, atoles y quizá cacao. Muy diferente sería la alimentación en la Ciudad de México, donde llegaban un sinnúmero de vegetales, frutas, carnes y pescados provenientes de los litorales y montañas de México. Su alimentación en el convento era estacional. Aprovechaban los frutos y hortalizas del huerto. Asimismo, se sabe que podían tener aves de corral. Sin embargo, sus suministros se basaban fundamentalmente en cereales, pan, sopas de harina, cocidos y ollas de legumbre. En el caso del pescado, solo si lo adquirían fresco. La carne no se acostumbraba. Sobre las técnicas de preparación, puede deducirse, según los recetarios conventuales y en general novohispanos, que eran muy sencillas. Fundamentalmente usaban comales, hornos y ollas para asar, cocer y hervir. La manteca y el aceite se usaba según la necesidad del plato, salado o dulce. La confitería
Se sustenta en conservas de almíbar y mermeladas, amasados para mamones y magdalenas, dulces de azúcar, almendra y leche. También la dulcería tenía toda clase de bollos de hojuelas y buñuelos. Con respecto a la ornamentación de las mesas conventuales, estas se mantenían sobrias, limpias y funcionales para el diario acontecer de la vida religiosa, misales y alimentación relacionada con la vida mística y de paz interior. La aportación de Sor Juana Inés de la Cruz a la poesía en una lengua española es destacable. La belleza de sus poemas se ha ganado la admiración mundial, pero la ambición intelectual de esta maravillosa mujer no se limitó a la poesía. Aparte de estudiar una infinidad de disciplinas como literatura, matemáticas, astronomía, arquitectura, geometría, física, idiomas, música y, para nuestro bien, gastronomía, dejó unas recetas de su época que luego fueron recogidas y publicadas en un libro. Desde complejos guisados hasta suculentos postres, Juana Inés de Asbaje logró deleitar el paladar de las madres superiores, los clérigos y virreyes. Algunas de las recetas que nos heredó Sor Juana fue el gigote de gallina, ante de cabecitas de negro, manchamanteles, clemole de Oaxaca, torta de arroz, buñuelos de queso y jericaya, entre otros. La situación en que se encontraba la Nueva España, que sería después México, obligaba a la inclusión de técnicas e ingredientes de otras partes del mundo que confluían en el mismo territorio. Hasta la cocina llegaban influencias europeas, afrodescendientes y, claro, indígenas con cientos de años de tradición. El descubrimiento del recetario de Sor Juana se hizo en el mismo convento de San Jerónimo y se considera una joya histórica que simboliza mucho para el patrimonio cultural de nuestro país. De acuerdo con el prólogo de una edición del 1996 del libro de cocina, se trata de una versión paleográfica de un manuscrito atribuido a Sor Juana, quien se supone seleccionó y copió un recetario del convento de San Jerónimo. Este libro, además de revelar algunos aspectos del arte culinario novohispano, reitera el carácter polifacético de la décima musa. El ejemplar cuenta con 37 recetas que se asumen como una viva muestra de mestizaje. Lo mismo hay algunas para hacer moles manchamanteles, clemoles de Oaxaca y trucos de maíz cacahuacintle, que otras con toques españoles como la leche quemada o el ante de piña, y hasta inclusiones de insumos tropicales como el mamey o la piña. La intensidad y amor que caracterizaba a Sor Juana se refleja asimismo en las artes culinarias. Sus guisos le inspiraban desde reflexiones de la física experimental hasta el disfrute de confeccionar platos exóticos que tenía por llamar filosofías de cocina. Recuperar el recetario en cuestión se debe gracias al trabajo de la historiadora Josefina Muriel, que introduce el libro de cocina, selección y transcripción por Sor Juana Inés de la Cruz, México 1979. La versión paleográfica fue hecha por Guadalupe Pérez San Vicente, ambos textos basados en un manuscrito perteneciente a Joaquín Cortina, documento certificado del siglo XVIII. El recetario es escrito por Sor Juana, avalado tanto por un soneto que lo inicia como su firma que lo concluye.